¿Cuántos dan gracias a Dios esta tarde? Bienvenidos. Gloria sea al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta que escribe el apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses en el capítulo número 5. Y nos ubicamos en los versículos 16 al 18. Primera a los tesalonicenses. Les invitamos la próxima semana que se gradúa el primer grupo de discipulado, después de casi un año de estar estudiando. Llegaron finalmente a su graduación. Vamos a hacer una graduación como es debido. Entonces los esperamos la próxima semana y después de la graduación vamos a tener un convivio en el basement. Así que siempre en Sublime Gracia hay un motivo para estar celebrando. Amén. Gloria a Dios. Si ya lo encontró, primera a los tesalonicenses capítulo 5, los versículos 16 al 18, como son muy cortitos, vamos a leerlos juntos, ¿les parece bien? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Padre, te damos gloria, honra, alabanza y honor. Te hemos alabado con nuestros cantos, Señor. Ahora queremos alabarte poniendo toda nuestra atención, Señor, en tu palabra. Abriendo nuestro corazón, Señor, y nuestro entendimiento para recibir de ti tu palabra. Pero también, Señor, sujetamos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús, para que podamos poner por obra lo que tienes para nosotros el día de hoy. De tal manera, Señor, que se pueda cumplir en nosotros esa palabra que le diste a tu siervo Isaías, de que la palabra que tú envías no vuelve a ti vacía, sino que es prosperada, que hace como tú quieres en cada uno de nosotros. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento. Si yo les menciono el nombre de Horacio Spafford, probablemente no les diga nada. Horacio Spafford, tal vez no les diga nada. Pero Horacio Spafford era un muy prominente, muy reconocido abogado aquí en la ciudad de Chicago hace ya algunos años, allá en los finales de los años 1800, ya por 1870. Él sufrió una serie de situaciones, de tragedias fuertes en su vida, de manera muy seguida, muy seguida le estuvieron viniendo. Por ejemplo, su único hijo varón murió en 1871 a la edad de 4 años, producto de una enfermedad. Esa enfermedad se llama fiebre escarlata, no sé si la han escuchado. Esa enfermedad, fiebre escarlata o escarlatina, también creo que le dicen. Pues bueno, el hijo de él, el único hijo varón de él, murió de esta enfermedad a los 4 años. Meses después, en ese mismo año, pero meses después, fue cuando se vino el gran incendio de la ciudad de Chicago. Todos saben de eso, ¿verdad? Del gran incendio que acabó con la ciudad de Chicago en 1871. Entonces, cuando se vino el incendio en la ciudad de Chicago en 1871, ese incendio acabó con la mayor parte de los bienes de este abogado. Entonces, afectó tremendamente la mayor parte de sus finanzas. En 1873, entonces él decide ir a Europa para pasar unas vacaciones y de relajarse, descansar de todo lo que había estado sufriendo, atendiendo la invitación de un amigo de él, muy conocido también, se llama Dwight Moody. El Instituto Bíblico Moody, de ahí toma su nombre en él. Bueno, pues decide aceptar una invitación de él para ir a Europa y visitar a algunos amigos y tomarse un tiempo para descansar después de todo lo que había estado sucediendo. O sea, había perdido su hijo, había perdido sus finanzas, el gran incendio en Chicago acabó con todo. Pero tenía tanto trabajo que entonces a última hora decide él mandar a su familia primero. Y él dice, yo me voy a quedar un tiempo mientras arreglo
todavía tenía asuntos que tenían que ver con el gran incendio en la ciudad de Chicago. Entonces él manda a su familia primero para que se vayan a Europa. El barco donde iba la familia de él chocó con un buque inglés y murieron la mayor parte de las personas. Entre las personas que murieron iban las 4 hijas de Horacio Spafford. Cuando su esposa sobrevivió al hundimiento, al accidente aquel, cuando su esposa llegó a tierra firme, entonces mandó un telegrama a su esposo y lo único que decía el telegrama era única salva. Era todo lo que decía el telegrama, única salva. Entonces Horacio tomó el primer barco para irse a Europa, para encontrarse con su esposa en aquel lugar. Y durante el viaje, el barco en donde iba él pasó exactamente por donde había ocurrido el accidente del barco en donde perdió la vida, o donde perdieron la vida sus hijas. El capitán del barco le dijo: mira, aquí fue donde ocurrió el accidente. Y entonces él se da cuenta que en los restos de ese barco también estaban los restos de su hija. Y hubiera caído en una profunda conmoción si no le viene a él el recuerdo del telegrama de su esposa que decía única salva. Y eso fue lo que le dio bastante consuelo. Entonces él bajó a su camarote y escribió una hermosa poesía que ha sido el consuelo por muchos años de las personas que pasan por un mar de aflicción. Y esa poesía es el himno que acabamos de cantar. No son solo palabras, es el testimonio de un hombre que realmente sufrió hasta lo indecible, pero que en todo momento le dio la gloria y la honra a Dios. Después, los Spafford tuvieron otros 3 hijos y siguieron viviendo en Chicago, pero ayudaron a fundar a un grupo que se llamaba American Colony en Jerusalén, y su misión era servir a los pobres de aquellos lugares. El ministerio de ellos creció tanto que una escritora que escribió acerca de este ministerio ganó el premio Nobel. Imagínense nada más, la escritora por escribir de ellos. La obra de los Spafford todavía sigue viva hasta el día de hoy. Ellos tienen un gran edificio allá en Jerusalén y sigue cumpliendo con la misma tarea de ayudar a los pobres. De hecho, Horacio murió allá en Jerusalén en 1888. Y este realmente fue un hombre de fe, un hombre de gozo y un hombre de oración, con un espíritu de agradecimiento a Dios por todo y en todo. Y es una historia realmente digna de contar, pero también digna de imitar. ¿Sabe por qué? Porque si usted quiere, llámeme a mí si quiere pasado de moda, llámeme antiguo. Pero yo soy de esa generación antigua y casi perdida, no sé usted, ojalá que también, pero yo soy de esa generación perdida casi, que todavía dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, que todavía pide las cosas por favor y todavía sabe decir gracias. Y esas son virtudes que se están perdiendo en este mundo que cree que todo lo merece. Nada más vea usted las cosas cuando usted va camino a la escuela o a su trabajo, cuando anda en la calle y hay un trafical tremendo y usted le da el paso a alguien. No todos le contestan, no todos le dicen gracias. De hecho, algunos se le quedan viendo así como: te tenías que parar porque tengo que pasar yo. Como si fuera una obligación nuestra. Mi esposa y yo siempre jugamos con eso. Cuando alguien pasa y no dice nada, sí, está bien, era mi obligación dejarte pasar. Porque la gente, mucha gente, no toda, pero mucha gente ha perdido esa virtud de saber ser agradecido porque cree merecerlo absolutamente todo.
Y nosotros estamos por celebrar el Día de Acción de Gracias este jueves. Y por eso yo quería enfocar en esta hermosa virtud que tiene que ver con el tener un corazón agradecido. El saber dar gracias y el estar agradecido, que son dos cosas que se parecen, que se complementan, pero que no son iguales. ¿Sí sabía usted eso, no? Dar gracias y estar agradecido no es lo mismo. Se parece, se complementan una con la otra, pero no son lo mismo. Mire, el rey David lo expresa de la siguiente manera. Gustavo lo leyó hace un momento, cuando él habla acerca de cómo nos debemos de presentar en la presencia de Dios. Dice así en el Salmo 100, en el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Cómo hay que entrar? Con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Si usted se fija bien, el salmista no dice, entrad por sus puertas y digan gracias. No dice eso. Sino que dice con acción de gracias. Es decir, la gratitud, la verdadera gratitud se expresa con acciones, no nada más con palabras. Son los hechos, no nada más las palabras. Pero parece que la palabra gracias el día de hoy parece que está desapareciendo del vocabulario y hasta del diccionario. Se está convirtiendo nada más en eso, en una palabra. Si usted le pregunta a una persona, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Casi automáticamente la persona responde, bien. ¿Qué más? ¿Pero qué más dice? Bien, gracias a Dios. Pero es casi automático. Bien, gracias a Dios. Uno nunca lo hace y nunca lo haga, pero uno, por lo menos yo me quedo pensando, a ver, ¿y cómo realmente estás agradeciendo a Dios? ¿Realmente te está yendo bien gracias a Dios? ¿Realmente crees que te va bien gracias a Dios? ¿Realmente crees que estás bien, que te va bien gracias a Dios? Entonces, ¿cómo expresas tu gratitud a Dios? ¿Solo con palabras? ¿O hay acciones que realmente reflejan tu verdadero agradecimiento al Señor? Si nos vamos otra vez al Salmo 100, cuando está hablando de las acciones de gracias, entras por sus puertas con acción de gracias, dice después, ese salmo, en ese mismo versículo, que él expresa su agradecimiento alabando y bendiciendo al Señor. Ahora, alabar y bendecir al Señor no es nada más pararnos, lo que acabamos de hacer nosotros, no es nada más pararnos y cantar. No nada más es eso, no se refiere a eso, alabar y bendecir su nombre. La manera en que nosotros alabamos y bendecimos al Señor es con nuestro estilo de vida. Eso es lo que Él espera de nosotros. Él no espera que le cantemos lo mejor que podamos, Él no espera eso. Claro que es muy bueno cantarle, claro que a Él le encanta que nosotros le cantemos, pero si usted no tiene voz para cantar, Él no se está fijando en ese tipo de cosas. Él recibe su canto. No importa que usted no sepa cantar, no importa que usted cante desafinado, como Gustavo, ¿verdad? No importa. Pero la alabanza que Él está esperando es la alabanza que viene del corazón, que refleja mi estilo de vida, que refleja lo que Él es para mí. Cuando yo le puedo reflejar a usted lo que Dios es para mí, entonces yo estoy alabando el nombre del Señor. Cuando yo puedo reflejar lo que Dios está haciendo en mí, el cambio que está haciendo en mí, la transformación que está haciendo en mí, entonces estoy alabando y bendiciendo al Señor. Cuando yo puedo amarle a usted como el Señor me ama a mí, entonces yo estoy alabando y bendiciendo al Señor. Cuando yo lo busco en oración, para buscar, para recibir de Él guía, para que ponga orden en mi vida, para que me corrija en las cosas que estoy haciendo mal, para llenarme de su presencia, para llenarme de palabras de ánimo y por supuesto, cuando en oración lo busco para pedirle perdón, ahí lo estoy alabando y lo estoy bendiciendo. ¿Se da cuenta? No es nada más el cantar, que es bueno y qué bueno que usted lo hace. No deje de hacerlo, de cantarle al Señor.
Pero realmente si queremos alabar y bendecir al Señor, va mucho más allá de simplemente cantar. Alabar y bendecir al Señor son con acciones, y las acciones son aquellas que la reflejan a Él. Usted y yo alabamos al Señor cuando confiamos en Él. Ahí es donde lo estamos alabando. Cuando podemos confiar en Él, cuando podemos creer en Él en todo sentido, aunque las cosas parezcan no tener sentido, como este señor abogado Horacio Spafford. Pierde a su hijo, pierde todos sus bienes, pierde a sus hijas. Prácticamente lo perdió todo. Y en medio de ese dolor, de esa angustia, el hombre se pone a cantar al Señor y decirle: estoy bien, tengo paz. Gloria a Dios. Nosotros alabamos y bendecimos al Señor cuando podemos actuar de esa manera. Cuando a pesar del dolor, de la angustia, de la desesperación, nosotros podemos servirle. Nosotros podemos desarrollar los dones y los talentos que Él nos ha dado. Ahí lo estamos alabando y lo estamos bendiciendo. Y por supuesto, lo alabamos y lo bendecimos con nuestras finanzas también. Cuando nosotros creemos que las finanzas que nosotros tenemos es producto de la bendición de Él. Entonces estamos realmente alabando al Señor con acciones de gracia. Y Pablo le está escribiendo, para entrar a nuestro relato del día de hoy, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Tesalónica. Déjenme le platico un poquito, nada más un poquito, de la iglesia de Tesalónica para que podamos entender, ubicarnos en el contexto de lo que Pablo está hablando o por qué Pablo les está diciendo lo que acabamos de leer hace un momento. La iglesia de Tesalónica, si usted va al capítulo 1, en el versículo 7, usted va a ver que esa era una iglesia reconocida por su fe. Ellos habían atendido muy bien la palabra que el apóstol Pablo había llevado en su segundo viaje misionero. Ahí fue donde él llegó a Tesalónica y predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como nosotros sabemos, cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era buscar a los judíos, a sus hermanos judíos. Entonces él iba a la sinagoga y empezaba a predicar ahí la palabra de Dios. Entonces ahí se convertían a Cristo muchos judíos, pero también se convertían griegos devotos. Es decir, los griegos devotos eran las personas que simpatizaban con la fe judía, pero que no eran judíos porque no estaban de acuerdo en circuncidarse o cosas así. Pero les gustaba la fe judía, amaban a Jehová. Pero Pablo también predicaba en las plazas públicas. Y en las plazas públicas se convertían entonces griegos que estaban adorando a dioses paganos. Entonces, estaba habiendo un crecimiento tremendo en la iglesia de Tesalónica. Medio mundo estaba contento, pero había otros que no estaban contentos. Para empezar, Satanás. Oh, cómo molesta ese tipo realmente cuando la iglesia del Señor está creciendo sana, cuando está creciendo en amor, cuando está reflejando el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás trabajó muy bien en la mente y en los corazones de los judíos y de los griegos que no aceptaron al Señor Jesucristo. Porque estos no nada más no lo aceptaron, no se quedaron nada más con el no aceptar a Cristo, sino que les empezó a molestar que ahora muchos judíos se estaban convirtiendo a la nueva fe, muchos griegos se estaban convirtiendo a la nueva fe, y eso no podían permitirlos. Entonces los empezaron a perseguir y los acusaron ante el Estado. Y el Estado, o sea Roma, no se quería meter en cosas religiosas, no era su asunto. Pero entonces ellos idearon muy bien la manera de hacer que Roma interviniera cuando dijeron: es que estos cristianos están poniendo el mundo al revés. Y esa palabra, mucho más, o esa frase, mucho más que significar simplemente que estaban haciendo mucho escándalo, significaba poner el mundo al revés. En el pensamiento romano era: estos quieren levantar un golpe de Estado.
Y entonces empiezan a ver cómo era esta nueva fe que se estaba levantando, y resulta que descubren que al dirigente de esta nueva fe, llamado Jesucristo, le llamaban el Señor. Y entonces ellos dijeron: no podemos tolerar que haya en el imperio otro Señor que no sea el César, que no sea el emperador. Entonces empezaron a perseguir a los creyentes de Tesalónica. Y empezaron a exterminarlos, empezaron a presionarlos, querían acabarlos. En medio de esa angustia que ellos están viviendo, Pablo escribe para consolarlos, para animarles, para fortalecerles en el Señor Jesucristo. Y es cuando entonces Él les dice a ellos estas hermosas palabras: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Déjenme le digo algo. Un creyente agradecido en todo tiempo es un creyente que vive con espíritu de gozo. ¿Usted cree eso? O sea, ¿se puede tener gozo en medio del dolor? ¿Se puede tener gozo en medio de la angustia? ¿Se puede tener gozo en medio de la desesperación? La Biblia dice que sí. Y el hombre que acabamos de ver, de Horacio Spafford, es una muestra de miles que hay testimonios en el mundo de que es posible vivir en gozo en medio de la tribulación, en medio del dolor, de la angustia, del sufrimiento. Entonces, un verdadero creyente que tiene un espíritu de agradecido a Dios es un creyente que vive siempre en gozo, y la fuente de su gozo se llama Cristo Jesús, y se alimenta de ese Cristo Jesús cuando lo busca en oración. Por eso es bien importante que el cristiano busque al Señor en oración. Dos cosas tiene problemas la iglesia cristiana en el mundo. Dos cosas. Una es la oración. La iglesia no ora más que cuando se reúne el domingo. Pero de ahí en fuera no. Son pocos los que les gusta asistir a una reunión de oración. Y lo otro de lo que adolece o de lo que carece la iglesia cristiana, infortunadamente, es en el estudio de la palabra de Dios. No le gusta estudiar la palabra de Dios, no le gusta leer la palabra de Dios, no tiene tiempo para leer la palabra de Dios, tiene tiempo para hacer cualquier otra cosa, pero no tiene tiempo para leer o meditar, mucho menos estudiar la palabra de Dios. Entonces estas tres cosas se van juntando como si fuera un círculo realmente hermoso, un círculo que no tiene nunca fin, que no se acaba. Gozo, oración, agradecimiento. Gozo, oración, agradecimiento. Esas tres cosas van siempre de la mano. Y cuando una persona vive de esa manera, tiene un espíritu siempre de alabanza. Si no, va a tener un espíritu de quejabanza. ¿Cuánta gente tiene espíritu de quejabanza? No alaba al Señor, nada más está quejando. ¿Y sabe por qué? Porque el que no tiene espíritu de alabanza, de agradecimiento a Dios, enfoca en lo que no tiene en lugar de enfocar en lo que tiene. Ese es el problema. Un espíritu agradecido enfoca en lo que tiene, no en lo que no tiene. No significa que uno no aspira a más. Por supuesto que es bueno aspirar a más, y por eso mejoramos cada día más. Queremos ser mejores trabajadores, mejores estudiantes. Queremos hacer todo mejor porque queremos ser mejores cada día. Queremos superarnos cada día más. Eso no es malo, eso es bueno. Pero eso no tiene nada que ver con que no estemos contentos con lo que hasta el día de hoy Dios nos ha dado. Le voy a decir algo: si alguien no está contento con lo que Dios le ha dado hasta el día de hoy, nunca lo va a estar. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios le dé más, ¿qué es lo que va a pasar? Va a querer más, y nunca lo va a llenar.
Yo le puedo asegurar que una persona, no sé quién se haya sacado cuando salió el $1.000.000.000 de la lotería, no sé quién se la haya sacado, pero quien se la haya sacado, la lotería, si no tiene un espíritu de agradecimiento a Dios, se va a acabar el $1.000.000.000, que eso yo no tengo ni idea cómo se puede acabar uno ese dinero, pero se lo va a acabar y créame, va a seguir comprando boletos de lotería. A ver si le pega otra vez. ¿Por qué? Porque no estamos contentos con lo que tenemos. Porque no sabemos agradecerle a Dios con lo que tenemos. No estar contento con lo que tenemos es no agradecerle a Dios. Y no agradecerle a Dios, ¿sabe qué, hermano? Es ir en contra de la voluntad de Dios. Y no lo digo yo, lo dice Pablo, si no me quiere creer a mí, pues créale a Pablo. Dice él, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios espera que usted y yo tengamos un espíritu de agradecimiento. Dios espera decirnos a usted y a mí que somos siervos buenos y fieles en lo poco. Y porque hemos sido siervos buenos y fieles en lo poco, dice que nos pondrá ¿en qué? En lo mucho. Esa es la forma en que trabaja nuestro Señor. Esa es la forma en que Él motiva y recompensa un espíritu agradecido, un corazón agradecido. ¿Qué es entonces el gozo? Porque será posible tener gozo, como dije hace un momento, en medio de la aflicción y del dolor. Déjenme le digo algo. Pablo dice en Gálatas 5:22 que el gozo es uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en usted, ¿cuántos aquí tienen al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo está en usted, usted no tiene ninguna excusa para no experimentar gozo. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad. Gozo es el tema principal de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Él está en prisión en Roma y está escribiendo a la gente en Filipos de que no se desanimen. Dios va a hacer algo, dice él. Y la gente en Filipos dice, ya arrestaron a nuestro líder, ya se acabó esto, ¿qué vamos a hacer? Pablo les escribe, les dice, no, ¿qué les pasa? Al contrario, el evangelio se está extendiendo más. Llénense de gozo. ¿Cómo que se está extendiendo más, Pablo? Claro, porque a Pablo lo tenían encadenado con su celador. Y Pablo, teniéndolo encadenado, empezaba a predicarle el evangelio. Y cuando este celador se convertía, entonces él iba y anunciaba a otros el evangelio de Cristo y se empezó a extender bastante. Y Pablo les dice, no estén tristes, al contrario. Nehemías 8:10 dice que el gozo de Jehová es mi fortaleza. El gozo de Dios en mí es lo que me hace fuerte. Es lo que me hace no solamente que pueda soportar las presiones de la vida, sino que pueda superar las presiones de la vida. Las más terribles tribulaciones que yo pueda experimentar, las puedo soportar y las puedo vencer si el gozo de Dios está en mí. El gozo es esa paz que usted experimenta en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesús, fíjense nada más, el Señor Jesús pasó por gozo o experimentó gozo cuando Él iba hacia la cruz. Si usted va a Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, usted va a encontrar ahí a Pablo diciendo que el Señor Jesús experimentó gozo cuando iba a la cruz. ¿Cómo? Pero es que a veces nosotros entendemos o malentendemos lo que significa gozo. Que el Señor Jesús iba risa y risa porque lo iban a poner en la cruz y lo iban a azotar. Eso no es gozo, eso es contentamiento. Y eso es algo bien diferente. El contentamiento depende de las circunstancias. Cuando las cosas están bien,
Usted está contento, ¿sí o no? A menos que sea un amargado, una amargada. Pero si usted es una persona normal, yo creo que lo es, cuando las cosas van bien, usted está contento o contenta. Cuando las cosas van mal, usted está triste. Eso es contentamiento, tristeza, eso depende de las circunstancias. El gozo es una virtud que depende de su relación con Cristo. El gozo es lo que le hace mantenerse firme, estable, en medio de cualquier situación de dolor o de angustia. Y el Señor Jesús, cuando iba a la cruz, iba con gozo. No iba risa y risa, pero iba con una paz interior. ¿Y por qué no? Con una sonrisa de saber que lo que estaba a punto de hacer iba a cambiar al mundo para siempre. Y lo que Él hizo cambió su vida y mi vida, ¿sí o no? Amén. No es que iba contento, es que iba en paz. Ahora, muchas personas tienen problemas con esto. Mi esposa y yo acabamos de experimentar estar en un funeral. Murió un hijo de 22 años de una pareja, amigos nuestros, a quienes amamos, y nos dolió. Yo conocí al muchacho cuando era niño, yo le enseñé a tocar la guitarra. El muchacho creció y murió asesinado en el barrio de La Villita, y salió en las noticias y todo eso. Y cuando estábamos con la familia, yo podía ver la diferencia que había entre los papás y uno de los hijos. Los papás, en medio de su dolor, por supuesto que estaban llorando, estaban en paz, estaban con gozo. Aún ahí podían sonreír. La hermana que no conoce a Cristo estaba hecha un mar de lágrimas, preguntándose por qué. Pero los papás son hombres hombre y mujer de oración. Y en la oración se fortalecen su fe. Y es que cualquier circunstancia por la que nosotros estemos pasando, sea buena o sea mala, no solo las malas, cualquier circunstancia por la que estemos pasando es una muy buena oportunidad para presentarnos delante de Dios y poder hablar con Él. Porque a veces lo buscamos nada más en las malas, ¿sí o no? Pero en las buenas no. Y en las malas lo buscamos cuando ya no nos quedó más remedio. O sea, ya buscamos cualquier otra alternativa, no funcionó, y entonces, bueno, pues Dios. Y Dios en su misericordia responde a nuestra oración, y nosotros muchas veces, no todos, gracias a Dios, pero muchos, cuando Dios responde en su misericordia, cierran su Biblia, la guardan en un cajón y le dicen al Señor: hasta nuevo aviso, no salgas de ahí. Pero las personas que experimentan el gozo buscan al Señor en todo momento, no nada más en los malos. Buscan al Señor en los buenos momentos para compartir con Él también los triunfos, los logros, las victorias. Un corazón lleno de gozo, que se llenó en la presencia de Dios a través de la oración, es un corazón que vive agradecido todo el tiempo. Entonces, a ver, pregunta: si me despidieron de mi trabajo, ¿tú esperas, pastor, que yo esté gozoso? ¿Me puedo gozar porque me despidieron de mi trabajo? ¿Me puedo gozar porque se murió mi hijo, como en el caso de estas personas? ¿Me puedo gozar porque se quemó mi casa? Las personas que están viviendo en California, que están pasando por lo que están pasando. Las personas que perdieron sus hogares por los diferentes huracanes que hubo. ¿Me puedo gozar? Entonces tú me estás diciendo que yo le puedo dar gracias al Señor por eso. Señor, gracias porque se murió mi hijo. Eso es absurdo.
alguien puede decir, y realmente tiene razón, eso es absurdo. Pero entonces, ¿por qué dice el apóstol Pablo dar gracias a Dios en todo? Es absurdo darle, Señor, te doy gracias porque se quemó mi casa. Te doy gracias porque se murió mi mamá. Uno no hace eso, o por lo menos una persona normal no hace eso. Pero aquí dice que le demos gracias a Dios en todo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Otra vez, el problema de muchos de nosotros es que enfocamos solamente en las cosas que no tenemos en lugar de enfocar en las que tenemos. Y cuando nosotros trasladamos eso de ser agradecidos por lo que tenemos, entonces uno enfoca en lo que Dios va a hacer. Y por eso es por lo que da uno gracias. Yo no le doy gracias al Señor porque se murió mi hijo, sino por lo que Él va a hacer. Algo va a hacer. Algo bueno va a resultar. Algo va a hacer conmigo, algo va a hacer con los demás, algo va a hacer. Yo le doy gracias al Señor porque se quemó mi casa, porque algo va a hacer. Cuando uno tiene un espíritu de agradecimiento, lo que está diciendo es que mi dependencia es de Dios, no de otra cosa. Yo dependo de Dios. No dependo de nadie más, no dependo de mi trabajo, no dependo de mis finanzas. Porque si yo tengo finanzas, si tengo trabajo, es porque Dios me lo dio. Así que mi dependencia es en Él, no en las cosas, es en Él. Y por eso este hombre, Horacio Spafford, podía darle gracias a Dios en medio del dolor. Por eso Cristo Jesús podía darle gracias al Padre en medio del dolor, de la angustia. Y por eso es que podían caminar con gozo. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan ¿para qué? Para bien. ¿A quién? ¿A quién? A los que aman al Señor. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. Todas. Pero otra vez, nosotros enfocamos en la tragedia. Ahí es donde nos quedamos encerrados en la tragedia. Y por eso es que no podemos ver la gloria de Dios derramándose en nosotros. Tener un espíritu de agradecimiento me hace una persona humilde y sencilla delante de Dios. Ahora, para quienes nos gustan la gramática, ese verbo dar gracias es una sola palabra en griego. En realidad se debe traducir como acción de gracias. La palabra es Eucaristía, que la han escuchado, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Es esa misma palabra que se utiliza aquí, Eucaristía, que significa acción de gracias. O sea, si usted ve su Biblia, en lugar de decir dad gracias en todo, es hagan acciones de gracias en todo. Eso es lo que está diciendo literalmente en griego. No es una actitud masoquista, ni tampoco es una actitud de resignación. Es una actitud de fe. ¿Usted cree en el Señor? Él va a hacer algo en medio de su dolor, en medio de esa angustia. Si usted no es capaz de darle gracias a Dios cuando las cosas van bien, mucho menos le va a dar gracias a Dios cuando las cosas van mal. Ese verbo, acción de gracias, para los que nos gusta la gramática, está en tiempo presente. Y el tiempo presente indica una acción continua. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, den acciones de gracias hoy, den acciones de gracias mañana, den acciones de gracias pasado mañana, todos los días, siempre. Eso es lo que significa todos los tiempos verbales en tiempo presente. Todos los verbos en tiempo presente. Siempre. En inglés, en español, en griego, en hebreo. El tiempo presente indica una acción continua. Pero también está en modo imperativo. Y el modo imperativo indica una orden. Dios no nos está sugiriendo que seamos agradecidos. Dios nos está diciendo que tenemos que ser agradecidos.
Eso es lo que Él está esperando de nosotros. Y Él nos está empujando. Probablemente usted lo pueda sentir así. Porque si no nos empuja, entonces nosotros no vamos a experimentar nunca la dependencia en Dios. Y siempre vamos a estar dependiendo de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias habilidades. Un hombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos, pero hay un hombre del que quiero hablar en el Antiguo Testamento, que expresó su agradecimiento a Dios de esta manera. Su nombre era Job. En un solo día, el hombre perdió sus 10 hijos, perdió sus propiedades, perdió todo. Y en el capítulo 1, versículo 21, mire cómo dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo número 2, su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. O sea, en otras palabras, tu Dios te abandonó, no te sirve para nada. Porque somos buenos para creer en Dios cuando las cosas nos va bien. Pero cuando las cosas nos van mal, le damos la vuelta a Dios, le damos la espalda a Dios, como si Dios fuera el que nos tiene que servir a nosotros, en lugar de nosotros servirle a Él. Entonces le damos la espalda a Dios si no nos cumple nuestros caprichos, o si las cosas no nos salen como nosotros esperamos, o si tenemos problemas en la vida. Esperamos que nunca debemos de tener problemas en la vida, cuando la palabra de Dios no nos promete eso, pero sí nos promete la protección de Dios. Entonces, en ese capítulo 2, cuando la esposa le dice a Job: maldice a Dios y muérete, mire lo que dice Job: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y al final del libro de Job, y esta es la gran enseñanza, al final del libro de Job, usted va a ver la gran bendición que Dios le dio a Job por mantenerse firme. ¿Batalló? Sí. ¿Luchó? Claro. ¿Le entraron dudas? Por supuesto que le entraron dudas. Pero se mantuvo. A pesar de todo, se mantuvo. Y al final Dios lo recompensó. El diablo quería demostrarle a Dios que Job era uno del montón. Claro, le das todo, así cualquiera te agradece. Quítale. Y le quitó. Y Job se mantuvo. Y nuevamente volvió el diablo con el Señor. Y el Señor le dice: ¿ahora qué me dices de Job? No, pues sí. Pues le quitaste todo, pero le dejaste la vida. A ver, pégale duro en la salud para que veas que sí te va a maldecir, te va a abandonar. Y Dios le dijo: órale. Y no, el diablo perdió. Y el Señor recompensó la fe de Job. Y es que bien sabe el diablo, bien lo sabe, que si nosotros nos mantenemos firmes y si nosotros nos mantenemos gozosos, si nos mantenemos buscando al Señor en todo momento, entonces vamos a tener un espíritu de agradecimiento delante de Dios, que va a ser ese círculo del que hablaba hace un momento. Un círculo que nunca se va a acabar. Y vamos a ser cristianos victoriosos. Y eso es lo que el diablo no quiere, que seamos cristianos victoriosos. Él quiere que seamos cristianos amargados. Él quiere que seamos cristianos mediocres. Él quiere que seamos medio cristianos. Cristianos que si nos va bien, creemos en Dios y lo alabamos. Pero si nos va mal, ni te me aparezcas aquí. En conclusión, la gratitud, mi querido hermano y hermana, es una virtud ya casi perdida. ¿Y sabe por qué? Porque mucha gente se cree merecedora de lo mejor. Y mucha gente cree
que no le debe de pasar absolutamente nada malo, porque se merece lo mejor, se merece solamente lo bueno. Entonces, cuando viene lo malo, le dan la espalda a Dios, porque no supieron tener ese espíritu de agradecimiento. Y cuando no saben tener ese espíritu de agradecimiento a Dios, Satanás viene y hace con ellos lo que quiere. Y los tiene, pero bien amarrados. Mucha gente, cristianos, en su oración ni siquiera agradecen a Dios por nada. Mucha gente, cristiano, cuando ora solamente se pone a soltarle al Señor todas sus necesidades, pero no le da gracias. Como si Dios fuera el mago de la lámpara maravillosa que está para conceder lo que yo le pida. Como si fuera la obligación de Dios que a mí siempre me vaya bien, que a mí me trate de manera especial. Me gustó mucho un testimonio de uno de las personas que fueron afectadas con los incendios en California. Se incendió todo a su alrededor, pero donde él estaba no. Y él decía de esta manera: no quisiera decir que fue la bendición de Dios, porque no quiero ser arrogante y pensar que los que sí se quemaron, Dios no los bendijo. No sé qué pasó. Lo único que yo puedo hacer es darle gracias a Dios. Eso sí puedo hacer. Qué actitud tan hermosa de este muchacho, joven por cierto. Mucha gente recibe el favor y la bendición de Dios y simplemente lo dan por hecho. El Señor Jesús lo experimentó y yo creo que le dolió bastante. Si ustedes van a Lucas capítulo 17, en los versículos 11 al 19, se van a encontrar con una historia de verdad triste. El Señor Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos de ellos regresaron para darle gracias? Uno. ¿Y sabe qué? El que regresó era un samaritano. Ni siquiera era un judío. Era un samaritano. Era mucho más probable que regresaran los otros 9 que el samaritano. Pero no. Regresó el samaritano y los otros no. Y cuando usted lee ese pasaje, si usted se mete en ese pasaje, casi que puede escuchar al Señor con esa voz de tristeza diciendo: ¿y los otros? ¿Dónde están los otros? No sé. Tal vez pensaron que era tu obligación. Tú tenías que hacerlo. Me recuerda mucho de una creyente hace 3 años, o casi 3 años, que se unió a un grupo de personas para dañar a un ministro del Señor. Una hermana le reprochó a esta señora lo que estaba haciendo y le recordó todas las veces que este ministro había estado con ella en sus peores momentos. Cómo este ministro le había ayudado y le había apoyado para levantarla nuevamente. Y la hermana le contestó así: bueno, uno no tiene que estar agradecido siempre. Esa fue la respuesta de una creyente. Uno no puede estar agradecido siempre. Que la falta de agradecimiento, mi amado hermano y hermana, nos hace arrogantes.
prepotentes, orgullosos, soberbios. Todo lo contrario a lo que el Señor Jesús espera de nosotros. Amor, humildad, sencillez, paciencia. Una persona con gozo es una persona que ora y que siempre tiene motivos para agradecer a Dios. Incluya el agradecimiento en su oración. Siempre va a encontrar un motivo para darle gracias a Dios, siempre, aunque esté pasándola mal. Siempre va a encontrar un motivo. Porque si usted no lo hace así, entonces usted estará enfocando en lo que no tiene, en lugar de estar enfocando en lo que Dios le ha dado. Sea feliz con eso. Y trabaje por más, sí, está bien, trabaje por más, estudie, cada vez ser mejor, aspire a más, sí, todo esto está bien, pero sea feliz con lo que tiene. Que no se convierta en una obsesión lo otro. Sea feliz con lo que tiene. Y dele gracias a Dios porque ha sido su bendición para usted. Y recuerde que cuando hablamos de agradecimiento, mucho más que palabras, estamos hablando de acciones, de hechos. Y mi oración es que nosotros, como iglesia del Señor, podamos tener siempre un espíritu de agradecimiento por todo y en todo a Dios, mostrando siempre el amor de Cristo en acción. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a alabar al Señor.